Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Dios los bendiga en esta mañana. Amén. Y bendiga a nuestro pastor también, con muchos años más de vida, de salud, de fuerzas, de sabiduría, para que pueda seguir enseñándonos y predicando la palabra de nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Me acompañan orando? Amén. Inclinen sus rostros, Padre. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque estás con nosotros, Padre. Gracias porque no nos falta nada, porque nos has dado mucho y sé que ahora nos vas a dar más, Señor. Gracias, Señor. Toma control de la prédica, toma control de nuestras vidas, de nuestros corazones. Que sea tu Santo Espíritu hoy convenciéndonos. Que sea tu Santo Espíritu hoy moviéndose en este lugar, Señor, edificando tu iglesia, Padre Santo. Sánanos, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si me acompañan, quiero que leamos parte de un salmo. Un gran salmo que por más que lo leamos, no deja de hablarnos, no deja de mostrarnos, de recordarnos lo que es para un hijo de Dios vivir bajo la sombra de sus alas. Salmos 91, del 9 al 12, dice así: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. No te sobrevendrá mal. Amén. En mi casa tengo 2 salmos pegados en la pared. Uno en el cuarto de mi hijo y el otro en el cuarto de mi hija. El salmo de Sofía es el Salmo 23. El primer salmo que me aprendí de memoria completo. El segundo es el Salmo 91. Está en el cuarto de Alancito. Y cada vez que puedo, entro, lo veo, lo leo. Y de todo eso, todo lo que leo, ese no te sobrevendrá mal, me deja mirando a la pared, pensando, me deja pensando que a pesar de todo, en Él estamos a salvo. A pesar de lo vulnerables que somos en medio de este mundo que cada vez cae más, que cada vez puede controlar menos su propio pecado, su propia maldad, a pesar de eso y de mucho más, saber que en Él estamos a salvo, seguros, protegidos, me conmueve a mí, me deja mirando a la pared, pensando que Dios está aquí. Y si Él está aquí, mientras Él esté aquí, todo va a estar bien. Y es que este Salmo 91 está aquí para convencernos de eso, para asegurarnos de que hay esperanza, de que de esta vamos a salir pero en victoria, entendiendo que mientras más cosas veamos suceder, más nuestra redención se acerca. Amén. Y es que es así. Sin embargo, el otro día, viendo testimonios de un país que ha tenido que huir, dejando sus vidas, sus cosas, para llegar a lugares donde quizás no habían estado antes, donde quizás no conocen a nadie, donde quizás ahora les toca volver a empezar. Viendo eso, me comencé a preguntar, ¿y ellos? ¿Será que ellos también ven estas palabras así como nosotros las vemos? ¿Leen estas palabras con la misma fe y esperanza que nosotros acabamos de leer? ¿Será? Pues yo creo que no.
leyendo testimonios y comparando el nivel de fe y de esperanza de ucranianos cristianos con la de nosotros, creo que la de ellos aumentó. Creo que ellos, a pesar de lo malo, están viviendo este salmo. La CBN News y Christianity Today se han encargado de entrevistar a hermanos cristianos en Ucrania. Y esto han dicho. Miren lo que han dicho en medio del dolor que está dejando la guerra. Esto dijo una joven que fue encontrada cantando alabanzas a Dios en medio de las explosiones de las bombas rusas. Dijo: somos como la primera iglesia en Hechos, unidos en un solo espíritu. La gracia de Dios está aquí. Esto dijo un pastor. Hemos visto a personas llorar al escuchar las buenas nuevas de Jesús y la esperanza que Él ofrece. Dios está convirtiendo las cenizas en belleza, el dolor en alegría y la guerra en avivamiento. Esto dijeron varios soldados cristianos. Dios nos está ayudando. Están ocurriendo cosas extrañas. Parece que a veces las balas pasan por delante de nosotros en lugar de alcanzarnos. Y añade, es la mano de Dios. Y pudiera seguir, pero termino con este. Miren lo que dijo este líder cristiano. Debo admitir que nunca me imaginé tener un ministerio en los refugios antibombas. Y, sin embargo, ya estamos viendo lo fructífero que ha sido. En la última semana, la mayoría de nuestros vecinos han oído más sobre Cristo, han escuchado más las Escrituras y han orado junto con nosotros, probablemente más que en toda su vida. Qué manera de glorificar a Dios en medio del dolor. Qué manera de poner a Dios primero que el dolor. ¿Será que nosotros hacemos eso? Hay una imagen, una foto que vi, una foto que fue tomada en Ucrania por la CNN. No sé si la vieron. La imagen muestra un pequeño grupo de personas orando de rodillas en plena plaza principal, sin protección alguna, al aire libre, sin protección, expuestos y en el frío. Y la imagen muestra cómo ellos estaban concentrados en la oración. Muestra lo concentrado que estaban en la oración y la paz que los envolvía. La paz de saber de que a pesar de no estar bajo un refugio, bajo el techo de un refugio, están con Dios. Y es que cuando estamos con Dios, cuando estamos bajo la sombra de su protección, de su amor, de sus alas, entonces todo está bien. De repente todo está bien. Y es que no hay mejor lugar donde estar. Él es el lugar perfecto. Él es el lugar donde el refugio va más allá de lo literal. Y el miedo y la incertidumbre no pueden pasar, no pueden entrar. Y es que una cosa es refugiarse sin Dios en un lugar y otra cosa es refugiarse en Él. En Él. En aquel que creó este salmo que acabamos de leer para que pudiéramos entender un poquito, aunque sea un poquito, lo que es estar bajo su protección. Lo que es estar bajo la sombra de sus alas. Bajo la sombra, pero de sus alas. Y así que ese va a ser el título de la prédica de hoy. Amén. Bajo la sombra, pero de sus alas. Salmos 91, del 1 al 6. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, peste destructora, con sus y debajo de sus alas te harás seguro. Escudo y aldarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Quién no quiere esa protección, verdad? El otro día llevando a Lancito a la librería, llegando al parqueo comenzamos a caminar. Y el camino hacia el lugar era un camino estrecho, una vereda. Así que decidí ir por delante porque no cabíamos. Entonces decidí ir por delante, dejé que él me siguiera y hacía mucho sol y mi sombra se podía ver. Así que seguí caminando. Sin embargo, cuando miré hacia atrás, me dio gusto lo que él estaba haciendo. Me dio gusto ver lo que él estaba haciendo. Él estaba asegurándose de caminar en mi sombra para que mi sombra lo protegiera del sol. Me dio gusto ver lo cerca que estaba de mí. De alguna manera es así como debemos estar con Dios, cerca de Él, asegurándonos de caminar bajo la sombra de Él, porque ahí está su protección. ¿Hacemos eso? ¿Hace usted eso? ¿Está usted ahí cuando Él mira hacia atrás? ¿Confía en Él a pesar del camino estrecho? ¿A pesar del camino incómodo? ¿Confía en que Él sabe a dónde lo va a llevar? Y es que para habitar al abrigo del Altísimo, para morar bajo la sombra del Omnipotente, necesitamos una de esas cosas. Y una de esas cosas es confiar en Él. Necesitamos confiar en Él. Es por eso que el Salmo dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. Necesitamos confiar en Él y cuando no confiamos en Él, todo cambia. Y todo cambia no para bien, para mal. Miren lo que pasó con el pueblo de Dios cuando cambiaron su confianza, la confianza que tenían en Dios por Egipto. Olvidaron que de ahí, de Egipto, Dios los tuvo que sacar. Y con mano fuerte, haciendo milagros y prodigios, señales y maravillas. De ahí los tuvo que sacar para liberarlos de una esclavitud y poderlos llevar a tierra de rectitud, tierra que Dios había escogido para ellos, tierra que daba leche y miel. Ellos olvidaron eso, olvidaron de dónde Dios los sacó. Y cuando olvidamos eso, el próximo paso que damos es retroceder. Y un hijo de Dios no retrocede. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, Hebreos 10:39, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este pueblo olvidó lo que Dios había hecho y el paso que dieron fue retroceder. Olvidaron a Dios y regresaron a Egipto. Así que este puede ser nuestro primer punto. No olvide a Dios. ¿Quiere confiar en Dios? ¿Quiere morar bajo la sombra de sus alas? No olvide a Dios. Y si es posible, anote. No hay mejor memoria que un lápiz y un papel. Anote todo lo que Dios ha hecho por usted
haga un libro de memorias y léalo. Léalo en sus días difíciles, en sus días de prueba, en sus días de espera. Léalo para que no olvide lo que Dios ha hecho por usted y lo que Dios puede hacer si confía en Él. Miren lo que dice Isaías 30, del 1 al 2. Esto le dijo Dios a ese pueblo que olvidó. Isaías 30, del 1 al 2. Ay, y recuerden que ese ay significa juicio. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Su esperanza en la sombra de Egipto. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. Este pueblo se vio en peligro. Vio a sus enemigos, a los asirios, venir. Y en vez de buscar a Dios, en vez de esperar en Él, pusieron su esperanza en Egipto. Pusieron su esperanza en Egipto. Confiaron en el poder que tenían ellos. Confiaron en el poder que tenía el enemigo para librarlos de sus otros enemigos. Y es que a veces nosotros hacemos lo mismo. Queremos salir de un mal y buscamos otro peor para que nos ayude, para que nos libere. Y no, eso no es así. El mal es mal. No hay niveles, no hay uno mejor que otro. El pecado es pecado y destruye. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte. Su palabra lo dice. Así que no olvide en quién está supuesto a confiar y dónde debe estar su esperanza. No olvide a Dios para que no le pase esto. Leamos el 2 otra vez. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. En confusión. Y es que, claro, las cosas no salieron como ellos pensaban. Y es que cuando hacemos las cosas como nosotros pensamos y no como Dios quiere, no hay bendición. No salen bien. No terminan dándonos esa paz que buscamos. Miren lo que dice el versículo 15. Miren lo que Dios ya les había dicho, porque Dios no los había abandonado en medio del peligro. Él les había dado una orden y la orden era: esténse quietos y confíen. Pero ellos no quisieron tomarla. El 15 dice: porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Y no quisisteis. Aquí vemos que ellos no solo olvidaron lo que Dios había hecho, ellos rechazaron lo que Dios quería hacer. Y este puede ser nuestro segundo punto: no rechace a Dios. El otro día escuché a alguien hablar de lo mucho que amaba a Dios y de lo poco que lo conocía. Decía: no necesito leer la Biblia, ya la leí una vez, ya sé lo que dice. Dios existe y eso es suficiente. Eso es suficiente. Como si esto fuera un libro, una historia, una novela. No.
es su palabra. Es lo que Él nos dejó para que pudiéramos conocerlo. Es lo que Él nos dejó para poder entender su amor, para poder recibir sus promesas. Es lo que Él nos dejó para ser salvos. Jesús está aquí. Y todo lo que Él hizo está en estas páginas. Y todo lo que tenemos que hacer también está aquí. Así que no rechace a Dios. No rechace su palabra. No rechace conocerlo. Porque ¿cómo morar bajo la sombra de sus alas si no sabemos quién es Él? ¿Cómo decirle esperanza mía y castillo mío, mi Dios? ¿Cómo decirle mi Dios si no queremos escucharlo? Si no queremos oírlo, si no queremos aceptar lo que ha dicho. Y es que esto es fuerte, yo sé que esto es fuerte. Su palabra es fuerte, pero es la verdad. Conozca la verdad. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Juan 8:32. Conozca su palabra, no la rechace. Lea, escudriñe, deléitese en ella. Y sepa que aquí hay poder, porque aquí hay poder. Cada palabra de lo que está aquí se cumplirá. Amén. Y este Salmo 91 tiene algo muy especial. El Salmo que Dios escogió para dejarnos saber lo que es estar bajo su protección es el mismo Salmo que el diablo escogió, memorizó para tentar a Jesús, para tentar a nuestro Dios. Y lo escogió porque sabe el poder que hay aquí. Sabe que esto es verdad. Sabe que hasta la letra más pequeña se va a cumplir, se cumplirá. Es por eso que le dijo a Jesús, para tentarlo, tírate. Le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, tírate, porque escrito está. Y miren cómo utiliza la palabra de Dios. Mateo 4:5. Mateo 4:5 dice, amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 11 y 12 del Salmo 91. De todos los salmos, utiliza el Salmo 91 para tentar a Jesús. Quería hacerlo desobedecer, desviarlo de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces habrá hecho lo mismo con nosotros? ¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios por no conocer su palabra? ¿Cuántas veces hemos hecho la voluntad del diablo? Porque el que desobedece a Dios hace la voluntad del diablo. Y eso es lo que el diablo quería de Jesús. Que él desobedeciera, que hiciera su voluntad. Pero Jesús supo qué hacer, supo qué decirle. Y con la misma palabra de Dios le respondió. El 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Es que su palabra es una arma, es una espada. Es una de las armas que tenemos, así como la alabanza, la oración, el ayuno. Es que Dios nos ha dado tanto. Lo único que tenemos que hacer es su voluntad. Es hacer la voluntad, porque el que hace la voluntad de Dios, el que obedece a Dios, ese es el que está al abrigo del Altísimo.
Ese es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el que puede decir con gozo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. ¿Es usted esa persona? ¿Es usted esa persona que dice sin temor, sin duda, y Él me librará? Y Él me librará del lazo del cazador. Y Él me librará de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas me hará sentir seguro. Es que ese es nuestro Dios y en Él estamos seguros. Miren lo que dice Juan 10, 27 y leemos hasta el 30. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno somos. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie. Así que no rechace esto. No rechace su protección. No rechace a Dios. No se aparte de Él. Y obedezca. Hay una relación tan bonita con Dios cuando se obedece. Cuando se baja la cabeza en humildad para hacer su voluntad. Para reconocer que Él es el que manda. Y que en Él solamente confiamos. Así que hoy los animo a eso, a confiar, a no olvidar lo que Dios ha hecho y a no rechazar lo que Dios quiere hacer en usted. Hoy los animo a confiar, a caminar por fe. Es ahora la fe nuestros nuevos ojos. Vea. Y claro que no nos sobrevendrá ningún mal. Y es que el enemigo podrá tener muchas maneras de destruir, pero nosotros tenemos a Dios, a Jehová de los ejércitos, así como dice la Biblia. Tenemos al león de la tribu de Judá, al Dios de los escuadrones de Israel, como dijo David. Ese es el Dios que está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros, dice la Biblia. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ese es el primer versículo que le enseñé a Lancito. Y cada vez que puedo hago que lo repita. Le digo, Jehová de los ejércitos, y él dice, está con nosotros. Nuestro refugio, y él dice, es el Dios de Jacob. Y es que necesita saberlo. Necesita saber quién es Dios y que en Él hay refugio. Recuerdo cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo hace un año, de una condición que él tiene. Recuerdo que ese día, antes de recibir los resultados, estaba tranquila. Sin embargo, cuando la doctora comienza a hablar y a decirme lo que tiene y lo que eso significa, sentí temor. Mi mente voló pensando en cosas, en lo peor, pero en segundos Dios me detuvo. Y comencé a recordar su palabra, como si me estuviera diciendo, ni se te ocurra dudar de mí, porque yo estoy aquí. Y ese yo estoy aquí, saber que Él está aquí, saber que Él está aquí, me hizo pensar de que todo iba a estar bien. Y así ha sido, y así será, porque Él está aquí y nada nos ha faltado. Gloria a Dios. Y nada nos ha faltado porque Él es nuestro refugio. Y cuando Él es nuestro refugio, mis hermanos, cuando Él nos guarda, cuando Él nos esconde bajo la sombra de sus alas, nadie nos puede sacar de ahí. La guerra, ni el mundo, ni el dolor, ni el sufrimiento, nada
Nada de lo que estemos viviendo, por más difícil que sea, nos puede quitar lo que ya tenemos. Ni la muerte ni siquiera nos puede apartar de nuestro Dios y de las cosas que Él ya nos dio. Y es que somos ricos. Gracias a Él, somos ricos. Miren lo que dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que nosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Se hizo pobre para que nosotros ahora tuviéramos cosas que el dinero y el poder nunca podrá comprar. Se hizo pobre para que nosotros ahora tuviéramos cosas que el enemigo nunca nos podrá dar. Y no olvide eso. El enemigo se disfraza como ángel de luz para confundir, para engañar. Pero nunca podrá darnos lo que Dios nos da. Lo que Él nos ofrece es algo temporal, que no se nos olvide eso. Y algún día lo veremos. Salmos 91, y terminamos con este Salmo 91, del 7 al 8. Dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ayer leía un salmo, un proverbio que decía que el que busca la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Pero el que no busca eso, no. Así que no se deje engañar por el enemigo. Él sabe lo que le espera, sabe la recompensa que va a recibir. Y sabe que lo que nos ofrece no se puede comparar con esto. Y por más que lo disfrace, Él sabe que lo que nos ofrece no se puede comparar con esto. Porque lo que Él ofrece, mis hermanos, por más que Él los disfrace, es muerte. Es muerte. La Biblia lo dice, la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo Dios es eterno y solo Dios puede darnos cosas que nadie nos podrá quitar. Salvación, vida eterna, paz, promesas, amor de verdad y una herencia que nos espera en los cielos, mis hermanos. Y es que Jesús ya venció. Dice su palabra, Jesús ya venció. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y ahora somos más que vencedores, dice su palabra, por medio de aquel que nos amó. Que nos amó. Así que no dude de ese amor, ni de Él, ni de su poder. No dude de ese poder sobrenatural, porque Él aún hace milagros y prodigios, aún hace señales y maravillas. No dude de ese poder. Deje que Dios tome el control de todo. Deje que Dios tome el control de su situación, de su condición, de su vida. Deje que Él tome el control de su matrimonio, de su casa. Deje que Él tome el control de sus hijos, de sus seres queridos. Deje que Él tome el control y descanse. Descanse en Él y Él lo cuidará y usted verá lo que es estar bajo la sombra de sus alas. Amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga.